Bueno, muy buenas tardes. Por tercera ocasión voy a intentar. Ya hice una vez la clase, pero no quedó grabada. Vamos a intentarlo otra vez. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre tres lecturas diferentes, tres posturas diferentes que ejemplifican muy bien tanto las visiones del positivismo jurídico, el naturalismo y el realismo jurídico, como la manera en que estas tres visiones entienden la relación entre derecho y moral, que me parece a mí, aprovechamos un tema de la unidad anterior para hablar sobre esta unidad y de la misma manera ejemplificamos muy bien, creo yo, las divisiones entre esas posturas. La primera lectura que nosotros tenemos es Hans Kelsen, ¿no? Uno de los positivistas jurídicos más importantes, más reconocidos y desde mi perspectiva, uno de los mejores. Eh, en este texto de la justicia, ¿no? En el artículo está en el Drive, sobre la doctrina del derecho natural ante el Tribunal de la Ciencia. Y bueno, primero lo hemos platicado ya, ¿no? Hans Kelsen es un positivista, es en algunos aspectos un formalista, y en este texto, Kelsen lo primero que nos plantea es que la palabra ley es una palabra polisémica, en el sentido de que la palabra ley tiene muchos sentidos diferentes y de que en muchas ocasiones se utilizan de manera tramposa las diferencias entre los sentidos que tiene la palabra ley para decir algo que realmente no se puede decir. Entonces, Kelsen nos dice, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la ley de la gravedad, cuando hablamos de las leyes de la genética, estamos hablando de leyes como la posibilidad de dar una explicación y una descripción del mundo a través de ciertos enunciados en un discurso descriptivo explicativo que nos permita una mejor comprensión de la realidad. Dice, pero el derecho no pretende esto. El derecho lo que pretende es hacer un discurso prescriptivo, es decir, limitar las posibilidades de acción del ser humano. Y en ese sentido, pues nos dice, la palabra ley, en sentido de leyes naturales, no tiene absolutamente nada que ver con el sentido ley tal y como está establecido dentro del derecho. ¿No? Un muy buen ejemplo, a mí me parece, es que la Corte Interamericana, la Comisión y la Corte han hablado ya varias veces acerca de qué es lo que significa la palabra ley que viene en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y ante esta pregunta, lo que la Corte ha dicho es, cuando nosotros hablamos de ley en la Convención, ¿no? En el Pacto de San José, cuando se habla de ley, no se habla de cualquier mandato de autoridad y no se habla de cualquier tipo de discurso o de enunciado que pueda surgir. De lo que se habla es de aquello que se deriva explícitamente y únicamente de la facultad legislativa, la legislatio, la capacidad de decir lo que la ley dice, que tiene una sociedad. El poder, en el caso de nuestras sociedades, las sociedades democráticas construidas como repúblicas, como México, la facultad legislativa se encuentra dentro del poder legislativo, valga la redundancia, ¿no? La redundancia que es profundamente necesaria. Eso significa que ni siquiera los decretos presidenciales, ni siquiera los reglamentos establecidos por el Ejecutivo, ni siquiera cualquier tipo de mandato de tipo general, como podría ser las jurisprudencias de la Corte o de los tribunales, son ley. Lo que dice la Corte Interamericana es, ley es solo aquello que se deriva de quien tenga la facultad legislativa en un país desarrollando un proceso establecido para ello constitucionalmente. Ahora, si nosotros lo vemos así, entonces, nosotros podemos ver cómo la palabra ley, cuando se habla de ley natural, no tiene absolutamente nada que ver con la ley dentro del derecho. Cuando nosotros hablamos de leyes naturales, como la ley de la gravedad, nosotros estamos hablando de ley en un sentido. Cuando nosotros hablamos de leyes en el sentido de que nosotros estudiamos en la Facultad de Leyes, eso significa ley en otro sentido. Significa solamente que la palabra ley es polisémica y que nosotros, como técnicos del derecho, no debemos realizar confusiones en este sentido. ¿Quiénes realizan confusiones en este sentido? En muchas ocasiones las posturas conservadoras pretenden mostrar que algunas instituciones, que algunas formas sociales,
jurídicas o políticas que a ellos les gusten son naturales en el primer sentido, es decir, naturales en el sentido, en el mismo sentido que la ley de gravedad. Cuando esto, si fuera cierto, significaría entonces que no tendría que existir una ley en el segundo sentido, es decir, una ley dentro del derecho. Después de todo, pensemos en leyes en el sentido en el primer sentido, la ley de la gravedad. ¿Qué significaría que nosotros estableciéramos dentro de un código, por ejemplo, la posibilidad de que alguien vulnerara la ley de la gravedad? Absolutamente nada, porque sería una ley imposible de cumplir. ¿Qué sucede, por ejemplo, si nosotros establecemos como una ley dentro del Código de Comercio la facultad pagando un permiso especial de respirar debajo del agua? Nada, porque nadie puede respirar debajo del agua. Ningún ser humano puede respirar debajo del agua. Y por lo tanto, una ley en ese sentido sería una ley inútil. Sería una ley que sería jurídicamente irrelevante. Esto muestra, pues, cómo las leyes en el segundo sentido y las leyes en primer sentido no tienen ningún tipo de relación. Cuando las personas conservadoras hablan, por ejemplo, de la familia natural, lo que están tratando de hacer es construir la idea de que existe un grupo humano que se articula naturalmente, como la gravedad o la genética, cuando esto no es verdad. Nosotros tenemos que ver, entonces, que él se nos dice que existe una confusión terminológica en la palabra ley, que es utilizado, digo yo, en muchos sentidos como una pretensión conservadora de establecer una visión particular del mundo como si fuera natural en el primer sentido. Nosotros veamos, pues, que la familia, la idea de familia, es una idea eminentemente social, cultural y política. La familia no existe en la naturaleza. Lo que existe en la naturaleza es la capacidad reproductiva. Y la capacidad reproductiva que nosotros, como seres humanos, como animales, tenemos en un aspecto eminentemente sexual, porque es a través de la reproducción sexual que nosotros nos reproducimos como especie, eso es un hecho biológico. Pero ese hecho biológico no genera vínculos familiares tal y como nosotros los entendemos, porque los vínculos familiares son exactamente construcciones sociohistóricas que nosotros podemos ver a lo largo de nuestra cortísima historia como especie, se han modificado de muchísimas maneras. Si nosotros tomamos cualquier libro de historia del derecho o de derecho romano, veremos que la familia es una construcción que en ese entonces era muy diferente a la nuestra. En la Edad Media, de la misma manera, la familia se consideraba de maneras totalmente diferentes. Y Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, en su estudio acerca de las estructuras elementales del parentesco, nos muestra cómo en el siglo XX mismo, la idea de familia es una idea que no tiene más que algunas relaciones y algunas formas particulares específicas que cruzan a las sociedades del siglo XX. Eso significa que la idea de familia es una idea socialmente construida y al ser socialmente construida, entonces no es natural, jamás es natural en el sentido que estas personas pretenden darle, como si fuera una familia que surge de un árbol. Alguien puede decir, por supuesto, sí, pero lo que tú dices es muy bueno, pero si no tenemos a un hombre y una mujer, entonces no vamos a tener la posibilidad de generar un gameto que cree un nuevo ser humano. Pero va de nuevo, la reproducción, el hecho biológico de la reproducción no significa absolutamente nada para la construcción técnica jurídica de la institución político-social de la familia. Son cosas que se encuentran totalmente separadas. Kelsen nos dice en este libro que esta confusión de la idea de ley es una idea que se utiliza mucho para legitimar gustos y preferencias personales, como si fueran necesidades biológicas, físicas, químicas o incluso universales, cuando no hay absolutamente nada más alejado. Los abogados somos técnicos jurídicos y como técnicos jurídicos tenemos que tratar a las instituciones sociales. Existe pues una familia natural. La familia natural será aquella que la sociedad determine como su propia naturaleza de familia y absolutamente nada más que eso. Ahora, en un segundo momento, el texto nos plantea la idea de que el derecho natural, la doctrina del derecho natural, parte de una división entre el derecho natural y el derecho positivo.
nos dice, esta dualidad pretende hacer ver que el derecho natural preexiste y está por encima, es el sustento del derecho positivo. Lo que nos dice Kelsen es, el problema es que nunca nos dicen de dónde surge ese derecho natural. Si yo tengo derecho positivo, si yo tengo un conjunto de reglas que fueron creadas socialmente, sé de dónde vienen. Pero cuando me dicen que existen otras reglas que se encuentran por encima de ellas, nadie dice de dónde vienen. ¿Por qué? Porque lo que normalmente sucede es que esas reglas que me dicen que vienen de la naturaleza no vienen más que de sus propias preferencias, no vienen más que de sus propios prejuicios, de sus propias ideas, de cómo debe ser la sociedad. Y en ese sentido tenemos que hacer una distinción eminentemente kantiana entre el ser y el deber ser. Que algo sea de una manera no significa que deba ser de una manera, y que algo deba ser de una manera no significa que algo sea de una manera. El derecho natural, entonces, nos dice Kelsen, simplemente trata de presentar una serie de ideas que un grupo de personas tiene como si fueran naturales en el primer sentido que hemos hablado, como la ley de la gravedad, como la ley de la genética, como muchas otras leyes del universo, como las leyes físicas y químicas. Pero esas leyes no tienen absolutamente nada que ver con lo que nosotros como abogados vemos y con lo que nosotros como abogados estudiamos. La cuestión es que nosotros hemos ya platicado un poco acerca de la moral y el derecho y la manera en la que la moral y el derecho se relacionan. Lo platicamos cuando hablábamos del derecho natural y veíamos cómo existe derecho natural que plantea la idea de que todo aquello que no va con la moral de quien dice que es el capaz de entender el derecho natural es válido, ¿no? Si va contra lo que yo creo, entonces no es derecho. O bien, eso es el naturalismo ontológico, o bien aquellos que dicen, sí, mira, existen ciertas reglas morales, esas reglas morales deben seguirse en todo el derecho, y si una regla moral no es seguida, entonces debemos como sociedad tratar de tender hacia allá. Eso está muy bien. Esta discusión es una discusión que en todo ámbito democrático debe plantearse. ¿Cuáles son las normas morales que nosotros establecemos como normas morales últimas para nuestra sociedad? Pero el tratar de presentarlas como si fueran normas naturales, leyes naturales, en el sentido de leyes biológicas que no pueden ser cuestionadas, es no solo un error en sentido técnico, sino es un error en sentido filosófico ontológico. Porque, lo repito, cualquier tipo de ley que fuera natural en el sentido que nos las quieren presentar, simplemente no podrían ser nunca rotas y nunca necesitarían ser presentadas por el ser humano como un mandato. Si la naturaleza misma no puede limitar tu acción, ¿cómo es posible que se piense que puede limitarte el derecho mismo? Entonces, en ese sentido, lo que Kelsen está tratando de establecer acá es cómo la doctrina del derecho natural no puede responder a las preguntas más básicas que se le hacen. Y él dice que la construcción del ideario del derecho natural surge o tiene su legitimación dentro de las democracias porque las primeras ideas de combatir al derecho natural de los reyes se hicieron a través de otro tipo de derecho natural, un derecho natural que permitiera al pueblo rebelarse contra los soberanos, un derecho natural que él dice históricamente estaba anclado tanto en la idea de la naturaleza como posteriormente en la idea de la razón. Los fundamentos de la naturaleza y de la razón se utilizaron contra el fundamento del derecho natural divino que permitía que los reyes hicieran lo que quisieran. Ahora, una cosa muy importante es que Kelsen nos dice, el gran problema del derecho natural es que no sirve más que para legitimar los gustos y preferencias de grupos humanos, en muchas ocasiones con tendencias conservadoras, que no quieren discutir democráticamente cuáles son las reglas que deben regir una sociedad. Es muy fácil decir, no, es que estas normas son naturales y no podemos pues, cuestionarlas, pero si no podemos cuestionarlas, entonces en realidad no son naturales. Si no podemos cuestionarlas, entonces no son realmente naturales, porque las normas naturales las cuestionamos todo el tiempo y ellas se demuestran como válidas en todo aspecto. En una carta que él se entiende en una discusión muy interesante, él dice, el problema del derecho natural es el problema permanente sobre qué se encuentra detrás del derecho positivo. Y temo decirlo, pero quien levante el velo del derecho positivo no encontrará detrás de él
ni dioses, ni metafísicas entidades, ni al universo, ni biología, ni química, ni física. Lo que encontrará detrás del velo del derecho positivo no será otra cosa que la gorgona del poder. Para Kelsen, el elemento central de construcción de lo jurídico es entonces el poder. Lo que él nos dice es las relaciones jurídicas se articulan como relaciones sociales a través de relaciones de poder que permiten que ciertas normas sean entendidas como normas de carácter jurídico en una sociedad determinada, lo que él llamaba la norma hipotética fundante. Cuando tú construyes de esta manera el derecho, nos dice Kelsen, entonces puedes discutir el derecho. Cuando tú te pones a decir que existen ciertas normas que son normas sagradas, esas normas de tipo sagradas no son más que las normas que tú quieres imponer y que no quieres discutir ante la gente. Por eso es que nos dice Kelsen, tenemos que tener muy clara la distinción entre la mala prohibitia y la mala in se. La mala prohibitia es aquello que se encuentra prohibido y la mala in se es aquello que es malo en sí mismo. Nos dice, robar es un delito. ¿Por qué es un delito? Las personas normalmente van a decir, robar es un delito porque es malo, pero esa es una respuesta que no responde o que no se articula dentro de un discurso jurídico. Nos dice Kelsen, robar es un delito porque robar está prohibido dentro de la ley, porque existe un tipo penal que describe la acción de robar y establece una sanción para robar. Si no tiene esa característica, entonces robar no es un delito. Robar puede ser bueno o malo para ti, puede ser bueno o malo para la sociedad, pero no es un delito. El delito es solo aquello que está establecido dentro del derecho. Entonces, la distinción que el abogado tiene que hacer es entender perfectamente que nosotros vemos las malas prohibitias, aquello que es malo, en el entendido de malo, no en el sentido moral, sino es malo porque está prohibido y no porque sea malo en sí mismo. Para algunas personas críticas de Kelsen, esta visión permitiría que cualquier cosa fuera legitimada. Lo que dicen es, mira, es que según la postura de Kelsen, si yo elimino el homicidio del tipo penal, o sea, si tomo el código penal y elimino el tipo penal homicidio, entonces matar ya no es delito. Y bueno, como abogados sabemos perfectamente que es así. Y Kelsen diría, claro que sí, es exactamente eso que estoy diciendo. Que dentro del derecho, la discusión no es una discusión de mala in se, de aquello que es malo en sí mismo, es una discusión de lo que está prohibido dentro de la sociedad. El problema, nos diría él, es que el que eso sea prohibido o permitido es un problema fuera del derecho, es un problema del cual tiene que ver la psicología, la sociología, la ciencia política, la antropología, cualquier tipo de análisis, pero no el jurídico. Y si nosotros tenemos una sociedad en donde el homicidio no es colocado dentro de los códigos penales como una cosa prohibida, nuestra menor preocupación debe ser el código penal, sino más bien la construcción moral, ética, política y social de esa sociedad. Pero eso no es algo que el derecho vea. Eso es algo que la sociología, la política, la ética, la filosofía tiene que ver. Kelsen, a mí me parece, es muy importante para entender esta distinción. Una distinción que nosotros como abogados estamos siempre tentados a abandonar. Siempre pensamos en términos, porque somos seres humanos, siempre pensamos en términos de moralidad, cuando el abogado lo que tiene que pensar es en una terminología técnica jurídica. Y esa técnica jurídica nosotros podemos cuestionarla moralmente, pero sabiendo perfectamente que esa es la técnica específica de una sociedad particular. Y entonces cuestionar por qué es que esa técnica jurídica dice eso que dice y no dice otra cosa que nos parecería a nosotros mejor que dijera. Esa es la gran enseñanza, a mí me parece, de Kelsen, y yo considero, obviamente, por una cuestión como incluso de cercanía, que su postura es mucho más certera que la del naturalismo, ¿no? Creo que las críticas que Kelsen hace sobre la dimensión del poder son fundamentales, pero no significa que tenga razón en todo. El siguiente video vamos a hablar un poco acerca del naturalismo desde la perspectiva de Lord Devlin. Muchas gracias. Ahora sí creo que ya quedó.